Sí, buenas tardes. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar sobre una Buenas enfermedad tardes, doctor. altamente, ¿qué tal? Una enfermedad prevalente y que tiene diferentes complicaciones a nivel de todo el organismo. Bueno, fíjense que normalmente todas las predicciones estadísticas en cuanto a la incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus en realidad siempre han quedado infravaloradas en relación a la realidad. Y fíjense que ya para el año 2040 se prevé 642 millones de diabetes como enfermedad pandémica. Hay algunas zonas, como ustedes están viendo aquí, en las que tenemos una mayor prevalencia, como por ejemplo sucede en el sudeste asiático, ¿ok? Y esto también tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que tienen los pacientes. Hay otras enfermedades pandémicas, incluso relacionadas a las dietas occidentales, como estamos viendo aquí, que también tiene una distribución pandémica, ¿ok? Entonces, una dieta totalmente desbalanceada, rica en grasas saturadas, en azúcares de absorción rápida, normalmente no se asocia con, con un estilo de vida saludable, y más bien se asocia con mayor incidencia de enfermedades, y esto ya se ha encontrado correlacionalmente, por ejemplo, asociaciones de este tipo de alimentación, obesidad y otras enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus tiene un impacto en la enfermedad cardiovascular, como ustedes están viendo ahí, tiene mayor incidencia en pacientes diabéticos, lo vemos en amarillo, y acá en amarillo también en las columnas vemos reflejadas que la población diabética tiene mayor incidencia tanto de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o muerte cardiovascular. O sea, en general, enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros miramos un paciente con diabetes mellitus, desde el punto de vista clínico o sindrómico, lo que identificamos es el síndrome hiperglicémico, que puede ser diabético o puede no ser diabético. O sea, propiamente ya la evolución y otras características finalmente me conducirán al diagnóstico definitivo de diabetes, pero cuando yo tengo un paciente con síndrome hiperglicémico, tengo estas características clínicas como poliuria, polifagia, polidixia, pérdida de peso y prurito. Algunas mejor estudiadas que otras. La poliuria, por ejemplo, fisiopatológicamente es una diuresis osmótica como consecuencia al efecto osmótico que tiene la glucosa, que una vez que se filtra a nivel glomerular, por su efecto osmótico va a generar incremento de la diuresis minuto. La polifagia, más bien, estará relacionado a que los pacientes cuando no ingieren glucosa por el problema metabólico, el problema de la disglicemia, lo que va a ocurrir es de que se va a captar esto como un balance energético negativo para el organismo, al no captar la glucosa por las células periféricas, y esto va a estimular más bien el centro del apetito del hambre. Y en razón a eso también habrá una pérdida de peso. La polidixia estará relacionada a lo primero, a la poliuria por el balance hídrico negativo, y lo menos estudiado será el prurito, las 5 P's. Muy bien, esta es la clasificación etiológica de la diabetes. Lo más frecuente es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay otros tipos, como cuando hay defectos genéticos tanto de la célula beta como de la acción de la insulina, o enfermedades del páncreas exocrino. Esto cuando un paciente tiene pancreatitis crónica y ya propiamente menos del 25% del remanente funcional del páncreas, puede coasociarse no solamente compromiso del páncreas exocrino, sino también del endocrino. Endocrinopatías, todas las hormonas contrainsulares, cortisol, adrenalina, en las cuales puede incrementarse como en un hipercortisolismo, en una acromegalia, en un Cushing, etcétera. Todas estas normalmente se asociarán a diabetes mellitus o un síndrome hiperglicémico. Y algunas sustancias químicas también podrían producirlo. El ácido nicotínico, que es un medicamento que se utiliza, aunque cada vez menos. Los corticoides sí son de amplio uso y extendido para las diferentes enfermedades autoinmunes o inflamatorias en medicina, y esto normalmente se asocia a hiperglicemia. El desoxio solamente se utiliza a nivel experimental en animales de laboratorio, induciendo diabetes, y las tiazidas sí que es un medicamento común, de frecuente uso para el manejo de la hipertensión arterial esencial. Y es asociado a diabetes mellitus de novo también. Algunas infecciones, puesto que la infección congénita por rubiola o por citomegalovirus puede desencadenar una respuesta inmunitaria que no solo reconoce el epítope antigénico de estos virus, sino también el de las células beta,
y desde el punto de vista congénito favorecer nuevamente a una aparición de diabetes mellitus, y algunas cromosomopatías también podrían cursar con diabetes mellitus. Vamos a lo más frecuente: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Algunas características fenotípicas ya ustedes muy bien reconocen en el 2, como por ejemplo la obesidad, puesto que cuando yo tengo obesidad normalmente tendré insulinoresistencia. Tengo resistencia a la acción periférica de la insulina. ¿Ok? Esto normalmente lo va a ver en una población adulta. Fíjense que una característica es de que sí hay una buena concordancia en cuanto a gemelos monocigóticos. Por algo, como tenemos un antecedente hereditario de diabetes mellitus, sí que tiene una penetrancia importante para la generación actual en cuanto a si hará incidencia de diabetes. Esto no es una enfermedad autoinmune, por lo cual no debo encontrar anticuerpos. Y fíjense que empieza acá una diferencia entre ambas: la insulinopenia. En la diabetes mellitus tipo 2 es relativa, habrá todavía un remanente funcional. En cambio, en el tipo 1 es absoluta. ¿Esto qué significa? Si tú no tienes insulina o la insulinopenia es absoluta, evidentemente ustedes tendrían que ponerse a pensar, recordando un poco su fisiología, para la regulación compensatoria de una persona que no capta glucosa, ¿no? ¿Qué es lo que hará entonces el organismo? Recurrir a otros efectos metabólicos para poder captar o producir glucosa, o sea, neoglucogénesis, habrá glucogenólisis, habrá lipólisis. Entonces se utilizará estas fuentes de energía, puesto que carecemos de la capacidad de captar glucosa. Entonces, si esto es absoluto, evidentemente esa cascada metabólica será más elocuente. No sorprenderá que encontraremos en este caso más lipólisis y al mismo tiempo más cetosis. Por eso acá la cetoacidosis diabética, como debut de la enfermedad o descompensación, será más frecuente en el diabético tipo 1. ¿Ok? Muy bien. Acá hay un fenómeno autoinmune mediado y por lo tanto sí que encontraremos estos anticuerpos. En cuanto a los defectos genéticos, estas son unas variantes, la variante MODY, por ejemplo. En este caso tenemos la diabetes del adulto, pero de comienzo juvenil, o sea, esto es antes de los 25 años. Acá no hay propiamente una característica de autoinmunidad en cuanto a anticuerpos. Sin embargo, el paciente es diabético a una edad temprana. Sí hay una herencia autosómica dominante en este caso y está vinculado a cromosomopatías. Sin embargo, una forma de diferenciar es de que aquí no voy a encontrar insulinoresistencia. Ok. Esta es otra variante, que es la diabetes LADA, que más bien esta es una diabetes autoinmune, así como la de tipo 1, pero se manifiesta en forma tardía en el adulto, por eso es una variante LADA. Y si bien es cierto, ya saben que en el tipo 1 finalmente habrá insulinopenia absoluto, inicialmente todavía podemos dar tratamiento hipoglicemiante y después ya migrar a la terapia de reposición con insulina. Acá están los anticuerpos todavía presentes. Ok, hablemos de otro tipo de la diabetes como la gestacional. Acá tenemos que establecer los cambios metabólicos del embarazo entre las primeras semanas y la segunda mitad del embarazo. En la primera semana propiamente atravesaremos una fase anabólica. Hay aumento de estrógenos y progesterona, hiperplasia de las células beta, mayor secreción de insulina, y esto más bien favorece el consumo de la glucosa. En esta etapa todavía no se asociará posiblemente a diabetes gestacional, pero sí en la segunda mitad del embarazo. Nada más bien, algunas hormonas coriónicas como la somatotropina y la prolactina, el lactógeno placentario, se van a asociar a insulinoresistencia, como estamos viendo acá. ¿Ok? Lactógeno placentario, la prolactina y el cortisol se asocian a insulinoresistencias, son hormonas placentarias y esto se asocia a diabetes gestacional. En cuanto a la diabetes tipo 1, para terminar de referir algunas cosas y centrarnos en la de tipo 2, aquí tenemos, como ya hemos dicho, la presencia de anticuerpos. Incluso yo los doso laboratorialmente con fines diagnósticos, todos estos anticuerpos contra los islotes pancreáticos, contra la insulina, o el anti-GAT, que es bien conocido, que es la descarboxilasa del ácido glutámico. Anticuerpos, la inmunidad es activa. Hay una susceptibilidad genética como en cualquier enfermedad y también hay fenómenos que pueden inducir esta autoinmunidad. Tiempo atrás, ya publicado en Lancet, se asoció, por ejemplo, el consumo de leche de vaca dentro del primer año en un lactante asociado a diabetes mellitus tipo 1, puesto que
La leche de vaca, que actualmente por supuesto que no se recomienda durante este periodo de la edad para su consumo, tiene proteínas que pueden tener un carácter antigénico, o sea, estamos hablando de la beta-lactoglobulina, la caseína, y estas normalmente podrían desencadenar una respuesta inmunitaria. Hablemos de la diabetes tipo 2, es poligénica. Yo nunca voy a poder aislar o hacer una terapia genética específica, puesto que tiene un carácter poligénico la diabetes mellitus tipo 2, y más bien normalmente tiene una susceptibilidad que requiere un factor ambiental, ¿cierto? En este caso recordamos el tema dietario. Hay una tendencia, ya lo había dicho, familiar, alta, si es que por ejemplo ambos padres tuvieran diabetes mellitus. ¿Qué factores de riesgo tenemos para ello? Uno es la edad, el sobrepeso, el sedentarismo, que ahora propiamente se ha extendido durante la pandemia, antecedentes familiares de diabetes, la raza hispano-afroamericana también se ha asociado, analítica sanguínea que puede asociarse también a diabetes mellitus tipo 2, si ha tenido diabetes gestacional, si el paciente es hipertenso, si tiene colesterol HDL bajo, que propiamente refleja un carácter genético de protector, o más bien el triglicérido alto, que más bien lo que refleja es un carácter exógeno dietario en relación al consumo de glúcidos. Si hay, miren, esto muy singular, pero que sí está muy bien asociado, que es el síndrome de ovario poliquístico, y si yo encuentro al paciente algunos signos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans. La acantosis nigricans lo voy a reconocer así, miren, son lesiones hiperpigmentadas en las zonas del pliegue, en este caso acá a nivel cervical, que pareciera que al paciente le faltara un baño, pero en realidad lo que tiene es acantosis nigricans, asociado a insulinoresistencia. En el síndrome ovario poliquístico, más bien, voy a encontrar hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia, que se puede asociar a las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, puede producir más andrógenos, y esto ya saben que está vinculado al síndrome ovario poliquístico, que tiene signos de androgenización, acné, hirsutismo, por ejemplo. Y fíjense que la insulina puede inhibir alguna síntesis de globulinas que transportan a las hormonas sexuales, y por lo tanto eso aumentaría el nivel de la testosterona. Muy bien, para el diagnóstico de diabetes mellitus, bueno, en ayunas, les recuerdo que el corte es mayor o igual a 126, o si le hago un test de tolerancia a la glucosa, en la que el paciente hay que hacerle ingerir una solución glúcida de 75 gramos de glucosa, a las 2 horas debería encontrarle en más de 200. O se incorporó ya desde hace unos años la hemoglobina glicosilada con un corte mayor o igual a 6,5. Los valores normales en ayunas son menos de 100, y si hacemos este test de tolerancia debería estar en menos de 140. Yo podría encontrar prediabetes si está entre estos rangos, ¿okay? Ya sea en ayunas o luego del test de tolerancia. Entonces, ese estado de prediabetes también se puede denominar como intolerancia a la glucosa, como están viendo acá, y que sería justamente un estado intermedio, tanto 2 horas postprandiales como en ayunas. Ok, es lo mismo que estamos viendo ahí. Entonces, fíjense, en la fisiopatología yo podría establecer este corte en la que tengo acá una curva, por un lado la liberación de la insulina y por otro lado la sensibilidad a la insulina. Lógicamente, si mi sensibilidad a la insulina va bajando, como estamos viendo aquí, ¿ok? Si va bajando a 2, 1.5, 1, 0,5, si va bajando, que muy bien puede darse porque la persona tiene sobrepeso, obesidad en la que se vincula la resistencia a la acción de la insulina, entonces lo que tendría que hacer el organismo compensatoriamente es liberar más insulina. Eso es lo que tendría que suceder. Por eso de que se va a establecer una curva inversamente proporcional, a menor sensibilidad se libera más insulina. Y eso es lo que normalmente explica por qué existe el gordito feliz, o sea, la persona que tiene obesidad y no es diabética, puesto que tiene un mecanismo compensatorio en el que, pese a que tenga mayor resistencia a la acción periférica de la insulina, tiene mayor liberación de la misma por el páncreas. Sin embargo, si eso se le asocia a algún otro factor de riesgo adicional, finalmente se rompe esta compensación y finalmente pasaremos a la intolerancia a la glucosa o finalmente a la diabetes, en la que ya no hay una liberación apropiada de la insulina ni tampoco habrá una sensibilidad de la misma. ¿Por qué hay insulinoresistencia? Fisiopatológicamente se ha asociado y la respuesta es a la presencia de ácidos grasos libres, como están viendo acá.
La presencia de ácidos grasos libres, que propiamente tiene que devenir de la lipólisis, la presencia de ácidos grasos libres justamente reduce la captación de la glucosa, o sea, produce resistencia a la insulina. Acá lo estamos viendo también, tanto a nivel adipocitos como a nivel tejido muscular, que son las células más abundantes del organismo. Impide también adecuadamente la secreción de la insulina y aumenta la neoglucogénesis generando más hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, los ácidos grasos libres explican por qué la persona tendría también insulinoresistencia. ¿Ok? Entonces estamos diciendo ya varias cosas fisiopatológicas en cuanto a la diabetes. Hay insulinoresistencia, puede generarse compensatoriamente mayor secreción de la insulina. Sin embargo, podría haber un punto en el que alcanzaremos la insulinopenia. Ya el páncreas no compensa, no secreta más. Entonces, esta insulinopenia, por supuesto que se asociará a más hiperglicemia. La hiperglicemia ya dijimos que también está asociada a la resistencia a la insulina. Y otro factor que genera hiperglicemia es que el páncreas puede estar estimulándose la neoglucogénesis. Algunas otras características fisiopatológicas en cuanto a la secreción de la insulina deben de recordar que en condiciones fisiológicas hay una secreción bifásica de la insulina, un primer pico pulsante en los siguientes minutos y luego una fase de meseta, ¿okay? Que se alcanza en los siguientes 30 minutos, se extiende hasta las siguientes 2 horas. En cambio, en una persona que tiene diabetes mellitus existe, miren acá en naranja, una amputación del primer pico de la secreción de la insulina. Hay una amputación. Ya eso propiamente me induce estos cambios. Acá es más de lo que ya venimos diciendo, miren, diferentes condiciones de riesgo, obesidad, intolerancia a la glucosa, insulinopenia, obviamente esto progresivamente se asociará a hiperglicemia, y por acá lo que tenemos es, y por acá, ya, uy, pasa con esto. Bueno, y por acá lo que tenemos en las líneas punteadas es el nivel de insulinemia. Y por acá, en la línea azul continua, la capacidad de captación a la glucosa que se va reduciendo. En las líneas punteadas, fíjense de que vamos a atravesar diferentes etapas. Cuando atraviesa un paciente con problemas metabólicos o de la hiperglicemia a la consulta, en realidad yo podría encontrarle en una fase de hiperinsulinemia compensatoria o podría yo encontrarle en una fase de hipoinsulinemia crónica. Entonces va a depender en el momento en el que yo esté haciendo el diagnóstico. Esto es lo mismo, diferentes factores de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2 y que finalmente voy a empezar ya a hablar de las complicaciones. Finalmente el páncreas va a tener defectos para la síntesis de la insulina y ahí es cuando habrá más hiperglicemia y se van a generar los mecanismos de glucotoxicidad y de lipotoxicidad generando cambios microangiopáticos. Terminaremos diciendo algo más de la obesidad. La obesidad, ¿por qué se asocia a diabetes mellitus? Bueno, en la obesidad se describe defectos de los receptores de la insulina, de los receptores de la tirosina quinasa, y como consecuencia de su resistencia habría un hiperinsulinismo compensatorio, ¿no? Ya ese es un fenómeno compensatorio que ya comenté, y luego solo se cumpliría la menor cantidad de receptores como fenómeno de down regulation, ¿ok? Entonces, esto es como consecuencia del hiperinsulinismo. La obesidad que se asocia propiamente a estos riesgos metabólicos es la obesidad visceral, no la obesidad subcutánea. ¿Ok? Puesto que la obesidad visceral es la que se asocia a todos estos efectos inflamatorios, incluido la diabetes mellitus. Para agregar, la hiperinsulinemia también se asocia a hipertensión arterial. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación? La insulina genera retención de sodio en el túbulo proximal, genera remodelación de los vasos sanguíneos, aumentando la resistencia vascular periférica y favorece la actividad o liberación del sistema nervioso simpático. Muy bien, ¿qué más podemos agregar de la obesidad? Podemos agregar de que tenemos el tejido adiposo, el cual normalmente ya está estudiado como un órgano endocrino. Ese órgano endocrino normalmente está vinculado a la diabetes mellitus también, puesto que se han encontrado moléculas que normalmente explican el factor metabólico. Por ejemplo, ahí tenemos a la lectina.
La lectina se le reconoce puesto que su mutación en animales de laboratorio se ha vinculado a ratas obesas y diabéticas, mutando el gen OB, y ese gen OB es el que se le denominó lectina, ¿no? Lectos, que significa delgado. Entonces, esta lectina principalmente se expresa en los adipocitos y a veces yo podría pensar entonces de que el paciente diabético no tiene lectina, pero en realidad sí tiene lectina, solamente que no tiene una adecuada sensibilidad a la misma. Entonces, hay que fijar propiamente la función de la lectina. La lectina actúa, como ven ahí, como un feedback negativo para la homeostasis de la energía. Si tú consumes alimentos, generarías teóricamente mayor liberación de la lectina para evitar el mayor consumo del mismo y estaría vinculado a la saciedad. Pero, vuelvo a decir, en los pacientes diabéticos había una resistencia a la acción de la lectina. Entonces, el tejido adiposo en personas normales o acá en animales de laboratorio no debería encontrarlo con ningún tipo de célula inflamatoria, como vemos acá, pero en esta rata obesa, ¿ok? La rata con la mutación del gen de la lectina, sí, fíjense que voy a encontrar infiltrado de células inflamatorias. Y esto normalmente se asocia a enfermedad metabólica. Hay más modelos experimentales, por ejemplo, tengo acá la rata lipotrófica. Una rata lipotrófica es una rata que no tiene tejido graso, y esta rata que no tiene tejido graso, yo le hago un trasplante de grasa de una rata normal, sana, y fíjense cómo aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Ok? Tengo más modelos metabólicos, tengo también acá una rata lipotrófica, pero ahora le voy a trasplantar el tejido graso de una rata que no produce lectina, es una rata obesa, y fíjense que no habrá ningún efecto metabólico. Aquí lo que tengo ahora, la misma rata lipotrófica, en la que le voy a trasplantar el tejido graso, pero aparte le voy a agregar lectina, y fíjense que sí va a haber ahora sensibilidad a la insulina. Ahora en este otro modelo solamente le voy a dar lectina, ya no le voy a trasplantar todo el tejido adiposo de una rata, sino también solamente lectina. Y fíjense que si bien es cierto se produce efectos metabólicos favoreciendo la sensibilidad a la insulina, no suben del mismo nivel como habíamos visto acá. Entonces, ¿esto qué me hace pensar o concluir? De que en ese tejido adiposo, en la que yo no produzco lectina, seguro que sí produzco otras sustancias que sumado a la lectina, sí que va a favorecer su efecto metabólico sobre la insulina. Entonces, una de esas sustancias, en efecto, es la adiponectina, puesto que la adiponectina es una adipoquina antidiabética, que también se secreta en los adipocitos y se asocia a una mayor sensibilidad a la insulina. ¿Ok? Entonces, finalmente en el tejido adiposo voy a encontrar factores que más bien son prohiperglicemiantes, todo lo que es inflamatorios, y los antidiabéticos, por supuesto que ahí estaría la lectina, estaría la adiponectina y otros. Ok, ahora sí hablemos de las complicaciones agudas y crónicas. En cuanto a las agudas, tengo las complicaciones como el estado de cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿En qué consiste? Bueno, la cetoacidosis diabética consiste en una triada, que ahí estamos viendo. La triada de hiperglicemia, de acidosis metabólica y de ketosis. Por supuesto que si yo lo veo por separado, yo podría tener varias causas, ¿ok? Varias causas de acidosis metabólica, varias causas de cetosis, ahí también puede estar el ayuno, pero si estoy juntando las tres, sí que tendré ya la cetoacidosis diabética. Entonces, en una cetoacidosis diabética tampoco no hay adecuada acción de la insulina, puede haber insulinopenia absoluta y por lo tanto aumentarían las hormonas contrarreguladoras, las cuales me van a inducir más neoglucogénesis, glucogenólisis, por ejemplo. Entonces, fíjense acá, uno de los trastornos descritos en la cetoacidosis diabética es de que disminuye la actividad de esta enzima, que es la malonicoenzima A. ¿Por qué normalmente nos acordamos en esencia bioquímica la importancia de la malonicoenzima A? Puesto que esta enzima está vinculada más bien con la síntesis de ácidos grasos. En este caso, más bien estaría reducida. Entonces, al estar reducida, esto más bien va a favorecer la actividad de la vía de la carnitina, o específicamente hablando de la vía de la acetilpalmitidil aciltransferasa. Entonces, esta vía de la carnitina, o de la acetilaciltransferasa, normalmente era una vía que era inhibida por la malonicoenzima A.
pero como la encontramos ahora reducida, entonces ahora se va a activar. Y la carnitina normalmente se asocia a poder favorecer el transporte de los ácidos grasos, favoreciendo así su mayor beta-oxidación, y al tener mayor beta-oxidación se va a producir más acetilcoenzima A, eventualmente más acetato, y en consecuencia más cuerpos cetónicos, habrá más en sangre, más cetonemia, y finalmente esto va a generar la cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, la cetoacidosis diabética, ustedes tienen que fijarse acá, estado de insulinopenia absoluta, habrá más lipólisis, más desplazamiento de los ácidos grasos, ya hemos explicado por qué se activará más la vía de la carnitina y por lo tanto tendré más cetoacidosis. Esto lo veo en la cetoacidosis diabética. Sin embargo, como consecuencia de esa deficiencia de la insulina, se activan las hormonas contrainsulares, cortisol, glucagón, adrenalina, y por lo tanto esto va a favorecer también la neoglucogénesis, la glucogenólisis como el glucago, y por lo tanto esto va a generar hiperglicemia. Ahora, fíjense que tengo la otra complicación aguda, que es el estado hiperglicémico hiperosmolar. Ese estado hiperglicémico hiperosmolar tiene características comunes, como están viendo ahí con la cetoacidosis diabética, como la presencia de las hormonas contrarreguladoras aumentadas, pero en este caso habrá una insulinopenia relativa. ¿Ok? En este caso, la diferencia es que si bien habrá hiperglicemia, aquí aumentará la osmolaridad, por eso se llama así, estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, ¿por qué ocurre la hiperosmolaridad? Bueno, en este caso, la hiperglicemia se asociará a más glucosuria. El hablar más glucosuria habla pérdida de agua, deshidratación importante, y al haber pérdida de agua se concentrará el sodio, que es el principal soluto del extracelular, y por lo tanto aumentará la osmolaridad. Por eso en el estado hiperglicémico hiperosmolar, fíjense que la osmolaridad es más de 320, recuerdan que es hasta 300 el valor normal. La glucosa es francamente elevada para que se asocie a diuresis osmótica y deshidratación, más de 600, ¿ok? Y en la cetoacidosis diabética, en cambio, lo que más bien nos interesa es la hiperglicemia con un corte más de 250 y la acidosis metabólica y la presencia de cuerpos cetónicos. Muy bien, antiguamente al estado hiperglicémico hiperosmolar se le llamaba coma diabético, ¿no? Actualmente ya la denominación conceptual es, como les digo, estado hiperglicémico hiperosmolar, puesto que el coma era una de las manifestaciones posibles de este trastorno agudo. Yo también podría encontrarlo en un estado de agitación, en un estado de somnolencia, de estupor al paciente, diferentes trastornos de la conciencia, y todos estos trastornos de la conciencia están vinculados a incremento de la osmolaridad, como están viendo aquí. Muy bien, hablemos de las complicaciones crónicas. Bueno, la diabetes mellitus genera un gran espectro de complicaciones crónicas circulatorias, por ejemplo. Ahí se habla de alteraciones hemorreológicas. Se hablará un poco de los productos de glicación avanzada, del estrés oxidativo y de los mecanismos de glucolipotoxicidad. Por ejemplo, en cuanto a la circulación, miren, el flujo sanguíneo se puede comprometer por el radio del vaso, la presión de perfusión y la viscosidad sanguínea. Estas características se afectan propiamente en la diabetes mellitus como la menor deformabilidad eritrocitaria, lo cual afecta directamente a la viscosidad sanguínea. Otras características es incremento de la agregación plaquetaria y, como están viendo ahí, otras características que afectan propiamente la fluidez, generando una mayor adhesividad eritrocitaria. Muy bien, los productos de glicación avanzada, ¿qué concepto tenemos que fijar? Bueno, lo que tenemos que fijar es de que estos son unos productos asociados a la hiperglicemia desde un punto de vista de una reacción no enzimática. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque normalmente las células pueden tener comunicaciones intercelulares mediadas por glucosa. Puede tener una célula una glucosiltransferasa, se une con otras, generan puentes, etc. Pero todas estas son enzimáticas. En cambio, cuando se produce una glicación, pero no enzimática, eso es propiamente patológico, ¿no? Como muy bien se pueden glicar las proteínas desde un punto de vista no enzimática, se le habla de estos productos de Amadori, o cuando a modo ejemplar vemos que se glica la hemoglobina, que es una proteína, sería la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué más tenemos acá? Tenemos aquí los productos de las sustancias reactivas de oxígeno, que también están vinculadas en la diabetes mellitus. Varias vías pueden justificar las sustancias reactivas de oxígeno. Una de ellas es los mismos productos de glicación avanzada, que generan incremento del factor nuclear kappa beta. Otro es por la vía del sorbitol, que va a consumir al NAD, que ya saben que tiene un efecto antioxidante. Otro de ellos es la vía del diacilglicerol, que normalmente favorece el incremento de calcio. Y otra vía es la vía de las exosaminas, promovido por fructosa 6-fosfato, que más bien genera depósito de colágeno, más matriz en el intersticio. Todas estas vías pueden generar la producción de sustancias reactivas de oxígeno. Ya saben muy bien que cada vez que ustedes quieren hablar de radicales libres, todo empieza del anión superóxido, como están viendo acá, y se supone que para ello nosotros tendríamos que tener antioxidantes como en realidad los tenemos, ¿ok? Para poder evitar la acción del anión superóxido tanto a nivel del citosol como la mitocondria. Por eso es importante el manganeso, el cobre, el zinc, o también la glutatión peroxidasa cuando ya se ha formado el peróxido de hidrógeno, ¿no? Ok, también tenemos sustancias reactivas de nitrógeno por otro lado. ¿Qué complicación podemos hablar microvascular? 3. Neuropatía diabética, oftalmopatía diabética y nefropatía diabética. En cuanto a la neuropatía diabética, miren, estos son los factores fisiopatológicos. Una es a través de la vía de los polioles. ¿Qué cosa me explica esto? Que a través del sorbitol se reduce la concentración de mioinositol. Y el mioinositol reducido normalmente va a afectar la bomba sodio-potasio ATPasa, reduciendo entonces la velocidad de conducción nerviosa. Otra explicación es la glicación, en este caso, ya vuelvo a decir, no enzimática de proteínas como la mielina, y por supuesto que hay otras explicaciones en las que se excreta la producción de acetilcoenzima A. Ok, cuando clínicamente esto se manifiesta de diferentes tipos, los pacientes pueden tener compromiso sensitivo, pueden contener compromiso motor, autonómico. Si es autonómico, no sorprende que puede haber diarrea, en especial nocturna, o ortostatismo, que es la hipotensión posicional. Muy bien, hablemos, y una consecuencia de esto se refleja en el pie diabético. En el pie diabético, fíjense que principalmente tenemos dos factores vasculares y factores neuropáticos. Ya les digo, puede haber neuropatía motora, esto va a generar atrofia muscular y el pie se puede deformar. Sensitiva, esto me puede llevar a una osteopatía. ¿Por qué? Es como cuando yo estoy de pie, normalmente inconscientemente cambio de posición. Es inconsciente, pero en el paciente diabético con neuropatía sensitiva no se da tal estímulo para inducir este cambio de posición como consecuencia a una presión constante en una sola zona de articulación, y por lo tanto pueden empezar a generar posturas viciosas, así se le dice. Esa postura viciosa finalmente va a generar una deformación articular y ósea, y por eso tendremos una osteopatía. Y esto finalmente puede generarme una úlcera. La neuropatía autonómica me va a llevar a sequedad de la piel, anhidrosis y por lo tanto más fisuras, y al final tendría infección, y todo esto podría contribuir al pie diabético. Por otro lado, angiopático, bueno, ya hemos dicho que hay problema microvascular, esto me puede llevar hasta la hipoperfusión y a la gangrena, o también puede ser macrovascular. Cuando yo hablo de compromiso macrovascular en diabetes, normalmente hablo de enfermedad vascular periférica o de infarto de miocardio, y en compromiso macrovascular voy a tener lo que sería la gangrena, y finalmente contribuir más a la ulceración, como están viendo ahí, lamentablemente a los pies diabéticos que a veces acaban en amputaciones. ¿Qué puedo decir de la oftalmopatía diabética? Hay dos tipos, la retinopatía diabética proliferativa y la no proliferativa. ¿Ok? Bueno, acá básicamente debo de entender, como en esta imagen se ve, miren, una proliferación en angiogénesis. Cuando se producen muchos vasos, al final se pueden producir la ruptura de ellos y exudados, y eso lo voy a ver a nivel de un fondo de ojo en un examen de retina. Y esa neoangiogénesis, promovida por un péptido muy conocido que es el BEF, que es el factor de crecimiento endovascular, que justamente lo bloquean los oftalmólogos para el tratamiento. Esta neoangiogénesis justamente es promovido porque la diabetes es una enfermedad microcirculatoria que se induce isquemia. No sorprenderá que también en la retina, a nivel de sus vasos retininos, se comprometa la circulación y produciendo hipoperfusión. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, el mecanismo compensatorio será esta neoangiogénesis, ¿no?
Una ruptura de estos vasos sanguíneos puede llegar a producir hemorragias y hasta desprendimiento de la retina. Muy bien, hablemos finalmente de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética cada vez va en incremento, es causa incluso, como ven ahí, de diálisis en los pacientes y tiene un biomarcador importante que es la albuminuria o la proteinuria, la pérdida de proteínas en orina, en la cual yo puedo tener desde las pérdidas microscópicas hasta las macroscópicas o francas como la proteinuria o incluso llegar hasta el rango nefrótico. ¿Ok? Muy bien, la nefropatía entonces habrá fisiopatológicamente hiperfiltración, ¿ya? Habrá microalbuminuria, habrá depósito en el extracelular de la matriz y esto me va generando poco a poco fibrosis a nivel renal. Si yo veo nefropatía en un paciente, el 90% ya tiene retinopatía, o sea, es como coindicadores de problemas ya de bastante tiempo y crónicos. En patología seguro les van a enseñar que existen los nódulos de Kim, Stein y Wilson, pero no se olviden de que solamente se encuentra en uno de cada 2 pacientes. Entonces voy a encontrar a nivel de la histopatología cambios que van a generar depósito de la matriz extracelular y también engrosamiento de la membrana basal, pero esto vinculado a la diabetes mellitus. La microalbuminuria me puede promover también más inflamación y la albúmina también se puede glicar. Si la albúmina se glica, ¿ya? Producto de esta glicación enzimática, se vuelve más antigénica. Y al volverse más antigénica va a reclutar más células y que pueden producir más sustancias reactivas de oxígeno. En la nefropatía diabética hablamos de depósito de colágeno en el intersticio, por eso habrá fibrosis. Este depósito de colágeno estará vinculado en efecto al factor de crecimiento transformante beta, el cual promueve justamente la síntesis de un colágeno que normalmente no se degrada por colagenasas, como el tipo 1 y el tipo 3. Este factor de crecimiento transformante de beta, a su vez, es promovido por todas estas moléculas que, algo hemos dicho, que están vinculadas con la diabetes mellitus. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Los productos de glicación avanzada en el riñón también tienen un receptor y que se encuentra a nivel del podocito, y cuando se unen al mismo, fíjense que van a generar otros factores promoviendo más la inflamación. Acá está el factor nuclear kappa beta, ya todos saben que es el principal factor de transcripción proinflamatorio del organismo. Se va a generar apoptosis, recuerden que un podocito ya no se replica, se promueve el BEF, que aumenta la permeabilidad del glomérulo, y la llegada de quimiosinas, como esta, la quimioatrayente del monocito, que genera más sustancias reactivas de oxígeno por parte del macrófago. Muy bien, entonces esto finalmente es lo que podríamos concluir en la nefropatía diabética. El estado hiperglicémico estimula todas estas vías, se generan más sustancias reactivas de oxígeno, los productos de glicación avanzada, ya hemos dicho, tienen un receptor a nivel del podocito, que puede generar apoptosis, más inflamación. Por otro lado, el BEF, fíjense que genera más permeabilidad, se produce otra molécula, y esto genera más quimiosinas, que atrae más monocitos y genera más estrés oxidativo. La albúmina también ya hemos dicho que se puede glicar. Hay cambios de la circulación que afectan la viscosidad, la hipertensión hace lo suyo a nivel microvascular. El factor de crecimiento transformante beta, que es promovido por todas estas moléculas, va a generar disminución de la nefrina, que ya habíamos dicho que es parte de la estructura de la barrera de filtración glomerular. Y finalmente también tendremos pérdidas de algunas integrinas generando podocituria. Todos estos factores fisiopatológicos me van a condicionar a microalbuminuria y que genera progreso de la enfermedad renal crónica. Muy bien, eso es lo que teníamos que revisar entonces en fisiopatología de la diabetes. Ok, si tuvieran alguna pregunta, acá me pueden escribir. Pueden también acá unirse a este grupo que tenemos ya desde hace varios años y se hacen convocatorias para hacer investigación o de otro tipo de necesidades, favoreciendo como siempre a los estudiantes de medicina. Muy bien, sí, Juan Pablo. Sí, básicamente esta clase era lo habitual. Sí, sí, no te preocupes de eso. Ok, ya. Ok.